Europa, siglo XVI. Un campesino entra corriendo a una aldea diciendo que vio a un hombre transformarse frente a él y nadie lo cree. Hasta que empieza a desaparecer personas. Y ahí pasa algo inesperado. La iglesia, los gobiernos y hasta los médicos intervienen. Investigaciones, torturas, confesiones imposibles y un montón de casos que quedaron registrados como si fueran verdad. Y si te dijera que algunos de estos hombres no estaban locos, que incluso describieron síntomas que hoy la ciencia recién empieza a entender. Hoy vamos a meternos en la historia oscura y real, sí, real, de los hombres lobos. Para entender de dónde salen los hombres lobos, tenemos que viajar muchísimo más atrás que la Edad Media. O sea, ni castillo, ni antorcha, ni aldeanos gitanos. Tenemos que ir a esas primeras civilizaciones. Imagínate Mesopotamia, hace más de 4000 años. Una sociedad que veía a dioses en cada tormenta, en cada río, en cada sombra. Para ello, la idea de que un hombre pudiera convertirse en animal no era algo extraño. Era parte del ecosistema espiritual. Habían relatos de reyes malditos guerreros que podían tomar forma de bestia, seres mitad hombres, mitad animal. Ellos no lo llamaban hombre lobo como nosotros, pero ya estaba ese primer chispazo, la transformación como castigo o como poder. Después llegamos a Grecia y acá el mito se pone heavy. El caso más famoso es el del Licaón, ese rey que decidió servirle a Seúl carne humana. Y Seúl, que no era precisamente conocido por su paciencia, lo castigó convirtiéndolo en un lobo. Esto es fascinante porque no es solo un cuento moral, es la primera vez que aparece clarito el concepto de licántropo. El humano que pierde su forma, su razón y se vuelve completamente bestia. Roma después toma esta idea y le empuja un poquito más hacia lo social. Para los romanos, ciertos soldados o pueblos enemigos eran descritos como hombres lobos, simbólicamente, para decir que eran salvajes y que no tenían control. O sea, ya está mezclando política, propaganda y mito. Pero, ¿por qué siempre el lobo? ¿Por qué no un hombre vaca o un hombre zorro? Bueno, porque el lobo era el animal perfecto para que una civilización se proyectara sus miedos encima. Eran sigilosos, fuertes, atacaban en manada y desaparecían sin dejar rastro. Los humanos veían al lobo como un espejo oscuro, lo que uno podría hacer si soltara sus reglas, su moral y su humanidad. En el fondo, el mito nació por eso, porque el lobo era la versión más inquietante de nosotros mismos. Y así empezó todo. Sin luna llena, sin colmillos brillando, sin Hollywood, solo miedo, naturaleza y un montón de imaginación tratando de darle forma a lo que no se podía explicar. Si los mitos antiguos sembraron la idea del hombre lobo, la Edad Media fue el fertilizante perfecto para que esa semilla se volviera miedo real. Imagínate a Europa entre el siglo XI y XVI. Bosques interminables, nieblas espesas, aldeas aisladas, caminos donde no podías ver más allá de 2 metros. Era un continente que vivían literalmente rodeado de naturaleza salvaje. En ese contexto, cualquier ruido entre los árboles podía ser un lobo, o algo peor. Todo lo desconocido se amplificaba, todo lo extraño se interpretaba como señal. Y ahí entra la iglesia, que tenía un enorme poder no solo en lo espiritual, sino en lo social, político y cultural. Para ellos, la figura del hombre que se convertía en bestia no era solo folclore, era una metáfora peligrosa de lo que podía pasarle a un alma que se alejaba de Dios. La idea de la bestialidad humana empezó a circular fuerte. El mensaje era simple y aterrador. Si te dejabas llevar por los impulsos, por el enojo, por lo carnal, te podías convertir literalmente o simbólicamente en una criatura salvaje. El hombre lobo dejó de ser un mito y empezó a ser un recordatorio moral, un castigo, una advertencia, como decir, ojo, que todos tenemos un monstruo adentro.
Pero acá viene lo más loco. Esto no quedó en sermones, llegó a la ley. En varias regiones de Europa, sobre todo Francia, Alemania y Escandinavia, aparecieron códigos legales que mencionaban específicamente a los hombres lobo. O sea, había leyes escritas que hablaban de ellos como si fuera una categoría más de criminal. No estamos hablando de un cuento que se contaba al lado del fuego. Estamos hablando del sistema judicial diciendo, sí, esto existe y si lo encontramos, lo castigamos. Y era un ambiente tan cargado de supersticiones que cualquier comportamiento fuera de lo normal, una persona solitaria, alguien que vivía en los márgenes, un tipo fuerte, alguien que comía algo raro, alguien que simplemente caía mal, podía terminar acusado de licantropía. En esa época no necesitabas transformarte físicamente, solo necesitabas que la aldea creyera que vos tenías algo de animal en la mirada. La tentación, el pecado, la pérdida de control, la Edad Media convirtió todo eso en una narrativa moral, donde el hombre lobo no era un monstruo externo, sino un reflejo del alma humana cuando se desviaba del camino correcto. Sí, la Edad Media preparó el terreno. En el siglo XVI fue directamente una temporada completa de verdaderos crímenes. Y lo más inquietante es que los acusados no eran brujas ni ladrones, eran supuestos hombres lobos. Casos reales, con nombre, fecha, jueces, sentencias y confesiones. Confesiones que hoy te dejan la piel de gallina. Vamos por el más famoso. Peter Stube, año 1589, en Alemania. Peter era un campesino común. Pero un día la región empezó a llenarse de historias sobre un lobo gigante que atacaba a mujeres y niños. Desaparecían personas y encontraban cuerpos mutilados y la tensión creció. Cuando lo arrestaron, Peter confesó bajo tortura que tenía un cinturón mágico que se lo había dado el mismísimo diablo y que ese cinturón lo transformaba en lobo cuando él quería. Vos podés creer que ese cinturón nunca apareció, pero en ese momento no importaba. La confesión bastó. Peter fue ejecutado en una de las penas más brutales del siglo. Lo trataron como si realmente hubiera sido un monstruo. Ahora pasemos a otro caso igual de perturbador. Gilles Garnier, en 1573 en Francia. A este hombre lo llamaban el ermitaño de Dole. Vivía solo en un bosque, prácticamente invisible para la comunidad. Cuando empezaron a desaparecer niños, la gente decía que veía un lobo extraño merodeando. Cuando finalmente lo atraparon, Gilles confesó que un espíritu lo había visitado en el bosque y le había enseñado a transformarse en lobo para alimentarse. De nuevo, confesiones bajo presión, bajo tortura, bajo todo un sistema que ya había decidido que la culpa existía. Lo condenaron como hombre lobo y lo ejecutaron en público para que todos vieran la justicia divina. Pero el caso más estremecedor, Jean Grenier, 1603, Francia. Un adolescente, 14 años, Jean aseguraba que podía transformarse en lobo, porque un hombre misterioso le había regalado una piel encantada. Él no parecía agresivo, ni manipulador, ni violento. Al contrario, parecía convencido, como si realmente lo creyera. Sus declaraciones eran detalladas, casi inocentes. Hablaba de correr por el campo, de sentir su cuerpo cambiar, de cazar como un animal. Y acá pasa algo distinto. Los jueces no lo ejecutaron y decidieron que estaba mentalmente perturbado. Lo enviaron a un monasterio donde murió años después. 3 casos, 3 tiempos, 3 historias que muestran lo mismo. La gente no necesitaba ver transformaciones, necesitaba creerlas. Lo más siniestro de estos juicios no son las confesiones, sino cómo se obtuvieron. Tortura física, presión psicológica, semanas enteras sin dormir y un sistema judicial que ponía más fe en un rumor que en la realidad.
En esa época, si te veían caminar solo por el bosque, eras sospechoso. Si eras pobre, sospechoso. Si eras diferente, sospechoso. Y si no tenías cómo defenderte, la sociedad te convertía en lo que más temían, un monstruo. Es muy fuerte pensar que para ellos estos juicios eran tan reales como para nosotros lo sería un caso policial contemporáneo. Y lo más terrible es que los acusados nunca tuvieron la oportunidad, porque cuando todo el mundo cree en lobos, cualquier humano puede ser condenado como uno. Acá viene una parte clave que muchas veces se pasa por alto. Los hombres lobos no aparecieron porque sí, no surgieron de la nada. Detrás del mito había una realidad muchísimo más dura, más humana y más triste. Europa vivía entre hambre, guerras y crisis económicas constantes. Años de malas cosechas, inviernos imposibles, aldeas enteras que apenas podían alimentarse. Cuando una sociedad tenía miedo del futuro, cualquier cosa se vuelve amenaza. Y los lobos eran una amenaza real, tal cual lo escuchas. Durante varios siglos hubo manadas enteras de lobos atacando aldeas, especialmente en Francia y Alemania. No estamos hablando de cuentos. Crónicas oficiales registraban niños desaparecidos, granjas arrasadas, caminos donde nadie quería pasar. La gente vivía a metros del bosque y ese bosque era la boca abierta de un depredador. Ahora imagínate eso mezclado con superstición, religión y rumores. La línea entre un lobo común y un hombre que se convierte en lobo era tan finita como el miedo de la época. Cada ataque alimentaba el pánico. Cada desaparición era una historia nueva. Ese pánico colectivo se contagiaba más rápido que cualquier enfermedad. Entonces pasó algo muy humano. El concepto de hombre lobo empezó a usarse para nombrar al enemigo social. El que era diferente, el que vivía aislado, el que tenía comportamientos extraños, el que no encajaba. Era más fácil culpar a un hombre lobo que aceptar que la vida en esa época era extremadamente peligrosa y que los lobos, los de verdad, estaban aprovechando el caos. En el fondo, el mito prosperó porque llenaba un vacío, explicaba lo inexplicable, ponía un rostro al miedo y daba la sensación de que si encontraban al monstruo, todo volvería a estar bien. Pero lo más triste es que muchas veces el único monstruo era la desesperación de una sociedad que no sabía cómo sobrevivir. Cuando miramos todo esto con ojos modernos, pasa algo fascinante. Muchos de los casos que en su época se consideraban hombres lobos, hoy tienen explicaciones científicas muy concretas. Y acá es donde el mito se empieza a desarmar, pero también se vuelve más interesante. Primero está la hipertricosis, una condición genética rarísima que hace que el cuerpo produzca un exceso de vello, rostros, manos, espalda, todo. Imagínate esto en pleno siglo XVI, sin medicina, sin contexto, sin información. La gente veía a una persona así y pensaba automáticamente en una criatura mitad humana y mitad bestia. Era injusto, pero totalmente entendible para la época. Después tenés la rabia, una de las enfermedades más terribles de la historia. Cuando un humano se infectaba, podía presentar agresividad, espasmos, alucinaciones, miedo a la luz y al agua y vocalizaciones extrañas. Si vos veías a alguien así en 1500 de noche a la luz de una vela, no necesitabas mucha imaginación para decir algo se transformó en él. También está la epilepsia, que en la Edad Media era vista como posesión, brujería o maldición. Las convulsiones y estados de inconsciencia eran tan chocantes que cualquier cosa fuera del comportamiento normal alimentaban la idea de lo sobrenatural. Y después está mi favorita en términos de explicación histórica: el ergotismo, la intoxicación por el cornezuelo de centeno. Este hongo crecía en el pan, especialmente en las épocas de malas cosechas. Los síntomas eran intensos: alucinaciones potentes, delirio, espasmos musculares, sensación de que la piel quemaba, visión de animales y de seres extraños.
En serio, era como una versión medieval del LSD, pero sin control, sin saber qué estaba pasando. Pueblos enteros se envenenaban sin darse cuenta y claro, cada visión, cada crisis se interpretaba como la intervención sobrenatural. Pero lo más intrigante de todo viene de la psiquiatría actual, la licantropía clínica. Sí, existe un término real. Es un trastorno en el que la persona está convencida de que se está transformando en un animal. Imagina el animal afuera, se imagina transformándose él mismo. Siente los huesos cambiar, los dientes crecer, la piel endurecerse. No es un mito, es un delirio muy fuerte, registrado en casos médicos modernos. La ciencia hoy nos dice que la licantropía como transformación física no existe, pero la licantropía como fenómeno psicológico, social y cultural, sí. Y eso quizás es lo más inquietante. El monstruo nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro de la mente humana, esperando a que el contexto lo despertara. Mucha gente piensa que la idea del hombre lobo era puramente europea, pero en América ya existían leyendas muy parecidas mucho antes de que llegaran los españoles. Y la más poderosa nace en Mesoamérica, el nahual. El nahual no es exactamente un monstruo, es un ser humano con la capacidad de transformarse en animal, pero no por una maldición, sino por un vínculo espiritual. En México y en Centroamérica se creía que algunas personas nacían con un animal protector, que podían fusionarse con su identidad. Según la tradición, los nahuales podían convertirse en jaguar, coyote, águila, pero claro, cuando los conquistadores escucharon estas historias las reinterpretaron como brujería o hombre lobo. Ahí empieza el choque cultural, dos mundos hablando del mismo fenómeno con lenguajes distintos. Después, el lobizón, muy fuerte en Argentina, Paraguay y Brasil. Esto sí se parece al hombre lobo europeo, pero mezclado con folclore guaraní y creencias criollas. Lo más fascinante es el origen de la idea más famosa, el séptimo hijo varón. Según la tradición, el séptimo hijo estaba condenado a transformarse en lobizón las noches de luna llena. ¿De dónde salió esto? De una mezcla de supersticiones europeas traídas por inmigrantes y la figura del luizón, un monstruo guaraní que era el séptimo hijo de Tau y Querana. Europa, más guaraní, más miedo popular es igual a mito perfecto. El pánico llegó a ser tan grande que en Argentina el mito entró directamente en la política. En 1974 el Estado crea una normativa para proteger al séptimo hijo varón del estigma del hombre lobo. El presidente de la nación pasaba a ser automáticamente su padrino oficial y la familia recibía un certificado y un beneficio simbólico. Una especie de ley anti-lobizón hecha para frenar la discriminación real. Imagínate vivir en un país donde el gobierno tuvo que intervenir porque la gente creía que un chico podía transformarse en criatura. América no copió el mito, lo reinterpretó. En ese cruce de culturas nacieron algunas de las leyendas más poderosas del continente. Si hay algo que redefinió por completo al hombre lobo, no fue los manuscritos medievales ni un mito antiguo. Fue Hollywood. Sí, el cine. Todo explotó en 1941 con una película que marcó un antes y un después. The Wolfman, el hombre lobo de la Universal Studios. Ese es el momento en que nace el hombre lobo moderno, el que todos imaginamos hoy. Y lo más loco, casi nada de lo que aparece ahí existía en los mitos originales europeos. Por ejemplo, la transformación dolorosa, con huesos que crujen, garras que brotan y la cara deformándose. Eso es puro cine. En la tradición medieval, la gente se convertía casi como si cambiara de ropa, rápido, simbólico y a veces incluso en sueños. Pero Hollywood dijo, no, esto tiene que doler. Después está la luna llena, ese cliché absoluto. La luna, como disparador de la transformación, no aparece en ninguna fuente seria de los siglos XI o XVI.
Pero los guionistas necesitaban un reloj narrativo, y nada más poético, misterioso y cinematográfico que una luna llena iluminando el bosque. Y la bala de plata que mata al hombre lobo tampoco existía. En Europa medieval, si alguien creía que un hombre lobo era real, la solución era muchísimo más simple: espada, fuego o directamente una buena acusación de brujería. Pero Hollywood necesitaba armas especiales, reglas claras, algo que el héroe pudiera usar. Así que inventaron la plata como debilidad mística, un recurso narrativo no histórico. Y ni hablar de la mordida. La idea de que te muerde y te convierte es totalmente cinematográfico. En los relatos europeos, la licantropía no se contagiaba, era una maldición, un castigo, un pacto. Hollywood toma el modelo del vampiro y lo mezcla con el lobo para hacerlo más simple y vendible. El resultado es increíble. En menos de 20 años el cine logró que millones de personas en todo el mundo olvidaran cómo eran realmente los viejos mitos y adoptaron la versión hollywoodense como la verdadera. La leyenda no hablaba de criaturas que viven en el bosque, hablaba de nosotros tratando de domar algo que late en lo más profundo. Ese lugar donde la razón se quiebra, donde lo instintivo toma el volante, donde aparece esa parte que escondemos detrás de modales, rutinas y responsabilidades. El mito siempre fue una metáfora del monstruo interior, esa sombra emocional que todos cargamos aunque no la mostremos. Si todos llevamos un pequeño lobo adentro, ¿cuál fue la última vez que escuchaste el tuyo aullar?